componentes de Amnistía Internacional que van a hablar de la nueva campaña que ha salido, me parece, la semana pasada, ¿no? Sí. Sobre los derechos de la mujer, como fue el Día de la Mujer este sábado, el día 8, y no teníamos clase, pues hemos tenido que hacer la charla hoy. Se llama Diana y Micaela, ¿vale? Nos van a contar mucho mejor que yo sobre este tema. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos las gracias al Instituto, ¿no? A Carmen y a las personas que han permitido que nosotros vengamos aquí a contaros qué estamos haciendo, qué es Amnistía Internacional y qué es esto de los derechos sexuales y reproductivos, que es la campaña en la que estamos centrando estos próximos 2 años, ¿vale? Yo no sé si conocéis qué es Amnistía Internacional. Bueno, pues Amnistía Internacional es una ONG, es una organización no gubernamental. ¿Cuál es nuestro trabajo? Fundamentalmente nosotros lo que hacemos es denunciar las situaciones de violación de derechos humanos. Como sabéis, hace pues, unos cuantos años, ya más de 50, más de 60, en Naciones Unidas se aprobó una cosa que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Una serie de principios que deben de ser respetados por todos los países. ¿Qué sucede? Que aunque eso se aprobó, se hizo después de una gran guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que la situación pues, era irracional, ¿no? No se podía pensar que los seres humanos hubiesen cometido tantas atrocidades como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Eso se aprobó, pero después se veía que realmente los estados pues, no protegían esos derechos humanos. Entonces, un abogado en Londres, hace pues, más de 50 años, vio una situación que le pareció muy extraña, ¿no? Leyó una noticia en el periódico en el que ponía que 2 estudiantes portugueses habían sido arrestados por luchar por la libertad. En aquella época en Portugal había una dictadura. Entonces, fijaros, algo tan sencillo como que tú estás celebrando pues, que terminas el instituto o la universidad y dices, pues por la libertad, pues claro, en aquel momento eso tenía unas connotaciones políticas muy importantes, ¿no? Este abogado que leyó aquello empezó a pensar en cuántas personas estarían en la cárcel por motivos políticos o de opinión, ¿no? O por su propia conciencia, es decir, por motivos religiosos. En aquella época era cuando estaba el telón de acero, cuando estaban en conflicto la URSS y Estados Unidos, ¿no? El capitalismo, el comunismo, y había mucha gente en las cárceles, solamente por lo que opinaba, por defender los derechos en sus países, ¿no? Entonces este hombre lo que hizo fue hacer un llamamiento en un periódico, escribió una carta diciendo hay un montón de presos olvidados en las cárceles y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadano, como persona que consideramos que esas personas están injustamente en las cárceles es presionar a los gobiernos para que los liberen. Y así empezó Amnistía Internacional. Eso se llama amnistía, crear una amnistía para todas esas personas que estaban en la cárcel por esos motivos. Yo creo que Peter Benenson, que fue el fundador, no pensó lo que llega a ser ahora Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización que está prácticamente en todos los países del mundo. Hay más de 3 millones de personas, como Micaela o como yo, trabajando con la organización, dando charlas, sensibilizando, haciendo lo que podemos para difundir lo que son los derechos humanos y estar atentos en dónde se producen las violaciones de derechos humanos y eso denunciarlo públicamente, ¿no? A veces cuando estamos metidos en esto de los derechos humanos, muchas veces nos pregunta, es que no conseguís nada, vosotros con eso de conseguir el apoyo de los ciudadanos no lográis nada. Realmente, ¿para qué sirve el trabajo de Amnistía Internacional? Yo os puedo decir que cuando echamos la mirada atrás, vemos que hemos conseguido muchísimos logros. Entre esos logros pues está, recientemente todavía estamos, que no nos lo creemos, que se haya firmado un tratado sobre el comercio de armas. Eso fue a base de trabajar y trabajar en muchos países para que realmente el comercio de armas se regularizase, porque antes, o es todavía, hasta que tienen que pasar todavía unos años, pero es más fácil vender un arma en el mundo que vender un plátano, para que os hagáis una idea, ¿no? En cómo está la situación. Entonces, nosotros lo que hacemos es presionar ahí en Naciones Unidas, en aquel país donde vemos que hay una violación de derechos humanos, para conseguir que las cosas cambien y que se respete esa declaración que todos firmaron. Hoy, ¿cuál es el motivo que nos trae aquí? Bueno, pues el que nos trae aquí, como sabéis, el día 8
de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora. Ahora yo creo que se llama el Día de la Mujer, sí, pero antes era el Día de la Mujer Trabajadora. Amnistía Internacional lleva muchos años trabajando sobre los derechos humanos. En principio eran los derechos civiles, esos de las personas que tienen derecho a opinar, a movilizarse por defender sus derechos. Pero a medida que pasaron las décadas y los años, cada vez hemos visto que las violaciones de derechos humanos no solamente se circunscriben a esas cosas de la política o de la vida pública, sino que también pues, se producen violaciones de derechos humanos simplemente por no tener acceso a la educación, por no tener derecho pues, a acceder a la salud, por no tener derecho a tener una vivienda, ¿no? Muchas cosas que deberían, solamente por ser personas, por ser seres humanos, tendríamos que tener derecho. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ahora nos hemos planteado, vosotros no sé si habéis oído pues, que hubo unos objetivos del desarrollo del milenio, que los países se propusieron que las cosas, pues teníamos que acabar con el hambre en el mundo, teníamos que mejorar la situación de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso se va a volver a evaluar dentro de poco en unas reuniones internacionales de muchos países. Y lo que nosotros pretendemos es que no se olvide nunca en qué situación están muchas mujeres en el mundo. Y eso es por qué hemos iniciado esta campaña, porque nosotros con nuestras investigaciones, con nuestro trabajo en tantos países, vemos que todavía la situación de la mujer deja mucho que desear. Es decir, se siguen produciendo muchas violaciones de derechos de la mujer, solamente por ser mujeres. Y eso es un poco lo que va a presentaros ahora Micaela. Micaela es una abogada y está colaborando con Amnistía Internacional. Amnistía Internacional tiene un staff, un grupo de personas que trabajan en Amnistía Internacional, como yo, y hay otras personas que son voluntarias, activistas, personas que creen que ellos pueden aportar de su tiempo y contribuir a mejorar el mundo. Y, por ejemplo, Micaela es una de esas personas, ¿no? Que, bueno, coge y se prepara para explicaros a vosotros qué es esta campaña, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir o lo que pretendemos conseguir? Entonces, te dejo explicar. Hola, buenos días. Bueno, como os señaló mi compañera Diana, venimos aquí a explicaros un poco qué significado tiene el día 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ahora se dice de la mujer, pero previamente fue Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? En 1975, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, declaró este día como el Día de la Mujer. ¿Pero en base a qué? Vamos a hacer un poco recorrido histórico. En 1908, la mujer se empezaba a incorporar masivamente al mercado laboral, sobre todo trabajando en las fábricas. ¿Cuál era la situación de las mujeres en ese momento? Tenían jornadas laborales larguísimas, de 12 y a más horas. Y luego sufrían discriminación en el sentido que cobraban mucho menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Esta situación llevó a las mujeres a empezar a asociarse. ¿Asociarse para qué? Para reivindicar sus derechos. Una de esas reivindicaciones se llevó a cabo el 8 de marzo de 1908. Unas mujeres que trabajaban en una empresa textil en Estados Unidos, en Nueva York más concretamente, entran en la fábrica y se encierran para reivindicar que su jornada laboral sea de 10 horas. Pues bien, ¿qué ocurre? El dueño de la empresa, ¿qué creéis que hace ante esta situación? ¿Negociar? Las que Prende el incendio para que salgan, no para quemarlas, para hacerlas salir. ¿Cuál es el resultado? 128 mujeres muertas, trabajadoras. Desde 1908 hasta 1975, que es cuando la ONU declara este día como el Día de la Mujer Trabajadora, han pasado casi 70 años. Muchos años, ¿no? Muchos años sin que la sociedad o alguna institución dijera nada. Bueno, pues muy bien. Este hito, este día 8 de marzo, ahora es un día de reflexión para ver en qué situación están las mujeres, tanto laboralmente como en la esfera personal. Laboralmente, si bien es cierto que en estos 70 años pues, han producido muchísimas mejoras, por ejemplo, la mujer ha accedido a puestos de trabajo, a sectores laborales que en la vida, bueno, que previamente no se eran ocupados solamente por los hombres, pues aquí en la cuenca, pues bueno, las mujeres accedieron a trabajar la mina. Luego también, pues la mujer sale de la esfera, digamos, familiar, que trabajaba al cuidado de la casa, de los enfermos, a una esfera pública. Empieza a haber maestras, empieza a haber asociaciones de mujeres, etc.
Y luego, por otra parte, se empieza a incorporar la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y esto qué implica? Que las mujeres empiezan a dar su visión de la sociedad y por otro lado, la sociedad empieza a darse cuenta de las carencias y de las necesidades que tiene la mujer. Una sociedad avanzada no puede dejar atrás o a un lado a la mitad de esa sociedad, a las mujeres. Entonces empieza a contarse con ellas. El trabajo a favor de la igualdad ha tenido, digamos, tres puntos claves. Primero, defender los derechos básicos de la mujer, llegar a una igualdad. Segundo, alcanzar una igualdad de oportunidades para establecer una sociedad más igualatoria. ¿Qué ocurre? Todavía quedan muchísimos retos, ¿no? Digamos que una de las cosas que reivindicaban las mujeres en 1908 era una igualdad salarial. ¿Qué ocurre? Hoy en día, 2014, casi más de un siglo después, todavía las mujeres siguen cobrando menos y, por ejemplo, está lo conocido como es el techo de cristal, que es que muchísimas mujeres, igualmente preparadas que hombres, no pueden acceder a cargos directivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, todavía tenemos retos importantes. Estos retos unos retos a los que nos hacemos partícipes tanto a los profesores como a vosotros, a los chicos y a las chicas. Conseguir una plena coeducación conforme a unos modelos igualatorios entre mujeres y hombres. Luego, erradicar las prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres y luego dar una sensibilidad a la sociedad para que acepte sin reservas que tanto hombres y mujeres pueden acceder a los mismos lugares y con las mismas responsabilidades y con los mismos derechos. Todo ello para conseguir lo que hoy se llama una sociedad paritaria, que desde la diversidad como riqueza se compartan las mujeres y los hombres de una forma equilibrada y armónica en todos los ámbitos de la vida profesional y personal. Esto digamos que es desde una esfera laboral, pero ¿qué ocurre a las mujeres en una esfera personal? Ahora os voy a poner 5 ejemplos que pasan en 5 países distintos, más alejados o más cercanos al nuestro. Marruecos, una niña de 16 años, una chica, podéis ser cualquiera de vosotras. Se suicidó tras ser obligada a casarse con la persona que la había violado. ¿Por qué? Porque de esta manera al violador no se le castigaba con la cárcel. Amina fue 2 veces víctima de una violación y víctima del sistema penal porque la obligaba a casarse con la persona que la había violado. Se suicidó. Esto fue hace 2 años, 2012. Ahora en Marruecos este artículo del Código Penal se abolió, pero en Argelia, en Túnez, sigue en vigor. Poneros en la piel de Amina. Burkina Faso. Está prohibido hablar del sexo. Hassotu, de 13 años, no sabía que mantener relaciones sexuales llevaba consigo muchas veces tener un hijo. Quedó embarazada. ¿Qué le ocurrió? Que después de dar a luz, su familia la echó de su casa, a ella y al hijo. Imaginaros a vosotros con 13 años en la calle y estigmatizada para toda la vida. El Salvador. En El Salvador el aborto es totalmente ilegal. Da igual que sea el peligro para la mujer, para el niño, es siempre ilegal. Con la connotación de que en El Salvador la violencia de género es algo normal, generalizado. Un ejemplo más cercano, Irlanda. Si una mujer o una niña quiere abortar porque ha sido violada, se le condena a 14 años de prisión. Solamente se permite el aborto en caso de peligro para la vida de la mujer o de la niña.